Tengan todos muy buenas noches y reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida a nuestra conferencia magistral, la importancia de las NIF en los reportes contables de las empresas, a cargo del magíster Sergio Cárdenas. Vamos a presentar al profesor Sergio Cárdenas. Él es máster en Administración de Empresas con mención en Finanzas y cuenta con una diplomatura en NIF. Actualmente es gerente de consolidación y reportes financieros en el Grupo AUNA, tanto en Perú y Colombia. Ha tenido cargos gerenciales en las áreas de consultoría financiera y contable de las 4 Big Four, Pricewaterhouse, Ernst & Young, Deloitte y KPMG. Ejecutivo senior con 16 años de experiencia en servicios de consultoría en NIF y otras herramientas contables. Esta sesión se ha planificado en dos partes principales. La primera de ellas consiste en la exposición del experto durante 25 a 30 minutos aproximadamente. Luego daremos inicio a la segunda parte, que consiste en una ronda de preguntas y respuestas. Para ello tienen habilitado en la parte inferior de sus pantallas el icono de preguntas y respuestas para que nos hagan llegar sus consultas. Haremos el esfuerzo por dar la respuesta a la mayor cantidad de consultas posibles. Esta conferencia es parte del contenido que vamos a revisar con mayor profundidad en nuestro programa especializado de contabilidad y finanzas para la gestión empresarial online 2022, el cual está por iniciar este 22 de agosto del 2022. El programa permite obtener una formación profesional en las herramientas de contabilidad y finanzas para que el participante pueda conocer la situación financiera de la empresa, los costos que enfrenta, así como si cuenta con liquidez necesaria para poder cumplir con sus obligaciones. El participante podrá mejorar el manejo de herramientas de análisis y capacidad para tomar decisiones en las áreas de organización con el fin de contribuir a la creación de valor de las empresas y sus grupos de interés. Este programa está dirigido a profesionales de diversas especialidades, ejecutivos, empresarios y emprendedores, cuya función requiera de entender y analizar información financiera y contable para la gestión de la empresa y que requieran de los conocimientos, conceptos y herramientas de finanzas, contabilidad financiera y gestión de costos, con el objetivo de realizar una mejor toma de decisiones. Este es el plan de estudio de nuestro programa. Consta de 5 módulos: introducción a las finanzas, contabilidad financiera, análisis de estados financieros, contabilidad de gestión y gestión de la liquidez. El programa consta de 80 horas lectivas, es online, totalmente en vivo. El participante va a poder interactuar directamente con los demás alumnos o directamente con el docente. Dura 3 meses. Las clases son los lunes y los miércoles desde las 7 de la noche a las 10:15 de la noche y finalmente se emite un certificado a nombre de la Universidad de Piura. Bien, una vez más, estamos agradecidos por su participación. Aprovecho para saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como para darle la más cordial bienvenida a quienes por primera vez se encuentran en un espacio de Universidad de Piura. Bienvenidos, Odette. Ahora sí, cedo la palabra al profesor Sergio Cárdenas. Buenas noches. ¿Se escucha bien, no? Sí, profesor, se escucha muy bien. Ok. Buenas noches con todos. Espero que estén todos muy bien en sus casas o en sus centros de labores. A ver, como comentó Cristian, el día de hoy vamos a ver una clase específica o pautas de uno de los capítulos, uno de los módulos que tiene el programa, y está especificado directamente a la parte contable. ¿Ok? Como comentaba Cristian, este curso, ahora voy a ir proyectando. Un segundo. Este curso tiene capítulos, digamos, contables y financieros. Lo que buscamos no es que el participante sea contador específicamente, ni especialista en finanzas, sino que sea un director, un dueño de empresa, o finalmente a una persona que quiere involucrarse más a todo el mundo financiero y contable.
Y lo que buscamos es que también no vamos a hacer una clase teórica o dando pautas de temas contables y financieros, sino buscar, el objetivo del curso es buscar herramientas. Herramientas que finalmente le permitan a los participantes del programa a analizar finalmente esta información financiera. Entonces, la información financiera que tiene una empresa, lo que buscamos es de que luego hagamos los análisis para poder identificar cómo yo puedo interpretar esa información financiera. Entonces, vamos a ver pautas generales de la norma, pero lo que buscamos finalmente es ver ejemplos de empresas que podemos buscar, pues se pueden ver porque son empresas públicas, información también de casuísticas que por la experiencia que tiene la plana docente ha podido tener. Y lo que buscamos es que con todo este expertise ustedes finalmente pueden interpretar toda la información financiera. Entonces, lo que vamos a hablar un poco en estos 30 minutos, 30 por 40 minutos, es el módulo 2 del brochure que ya luego les van a compartir, que está relacionado a la contabilidad financiera. ¿Ok? Lo que vamos a ver un poco son las pautas, como dice el título de esta charla, específicamente lo relacionado a las NIF, ¿no? ¿Por qué? Porque estas NIF, que ya vamos a hablar un poco más adelante, son todas las normas son todas las reglas que en el mundo financiero contable aplican las empresas para presentar finalmente sus estados financieros. Los estados financieros deben tener unas reglas. ¿Cuáles son las reglas o cuáles son las pautas que tienen que tener? En el Perú son las NIF. Y ya vamos a ver que estas normas contables no solo son de Perú, sino son unas normas que se aplican en una gran mayoría de las compañías de todo el mundo. Entonces, lo que vamos a ver, perdón, es específicamente dando así pautas, así resumidas, del módulo 2, que está relacionado a la contabilidad financiera. Como decimos, no buscamos que los participantes sean contadores, ni siquiera especialistas en finanzas, sino público en general que pueda entender, bajo esta cantidad de horas que va a tener cada módulo, puedan entender e interpretar un estado financiero. Lo que buscamos es que vean un estado financiero y que se pueda analizar bajo las principales pautas que se puede analizar de este estado financiero. Porque sabemos que los estados financieros, que ya vamos a ver también en un modelo, tiene una cantidad de páginas de información, pero lo que buscamos es de que se interprete de forma resumida o que ustedes puedan identificar lo más relevante que en este caso, como digo, un director, un inversor en una empresa podría buscar en esos estados financieros. Ok, este módulo 2, un poco para resumir, tiene la importancia de la contabilidad financiera, vamos a hablar rápidamente, y luego la reportería, ¿no? La reportería que se busca, que son los estados financieros, vamos a hablar más adelante. Y finalmente vamos a hablar un poco qué son las NIF, ¿ok? Las NIF son, como les comentaba, son estas reglas de juego que tienen que tener las empresas, o mejor, que tienen que aplicar todas las empresas, en este caso en Perú. Ahora, vamos a ver un poco acá la presentación. Antes de entrar, por ejemplo, al reporte financiero, entendamos cuáles son los usuarios o cómo se relacionan la empresa en sí con varios tipos de usuarios que podría tener, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando una empresa va a constituirse, lo primero son los socios o los inversores que van a finalmente invertir capital, van a inyectar dinero a la empresa, ¿no? Digamos que esa es la primera transacción económica que podría tener una empresa, ¿no? Luego esta empresa, ¿no?, que tiene un conjunto de empleados, también va a tener proveedores, ¿no?, que finalmente van a tener prestación de los bienes y servicios que le van a brindar la empresa, ¿no? También lo que una empresa va a tener son entidades financieras en el caso que quiera crecer, ¿no? Y que si finalmente no tiene el capital de trabajo para poder crecer, lo que va a buscar es un financiamiento a través de bancos, ¿no? Y los bancos le van a dar un préstamo. Y finalmente la razón de ser de la empresa en este caso es brindar servicios o vender bienes a quien finalmente a los clientes para generar sus ingresos. Luego también estos ingresos van a tener gastos y finalmente la compañía va a tener una utilidad. Esa utilidad es la que decimos que finalmente a quién le pertenece, al inversionista o al socio que finalmente constituyó la empresa, ¿no? Ahora, otro usuario importante que no dejamos de lado, que si bien lo que buscamos es sacar la presentación financiera, es también, vamos a ver, unas pautas específicas de la relación que pueden tener los impuestos o los tributos con la información financiera. O sea, todas las empresas que tienen reportes financieros también están obligados a finalmente
pagar sus impuestos, ¿no? Pero la base, el punto de partida para poder evaluar cuánto va a ser el impuesto que va a pagar una compañía es la información financiera. Luego ya sabemos que, vamos a hablar rápidamente, que existen reglas distintas en el mundo tributario, en este caso bajo la ley del impuesto de la renta, del IGB, que finalmente termina presentando impuestos bajo este tipo de reglas. Pero la base, el input para poder determinar cuánto va a ser esa información, o cuánto va a ser ese impuesto que va a pagar, va a ser finalmente la información financiera. Entonces, como vemos, hay varios tipos de usuarios que van a estar involucrados en una empresa. Y sea que ustedes trabajen en una empresa grande o tengan un propio negocio, van a tener un vínculo con todas estas empresas, entonces, con todos estos usuarios. Y esos usuarios finalmente tienen transacciones. Cada una de estas operaciones van a ser transacciones económicas. Y esas transacciones económicas son las que finalmente se tienen que registrar, ¿no? Y acá está la relación de la empresa, decimos, con la contabilidad. ¿Ok? Las transacciones económicas, en base a todos estos usuarios, ¿cuáles son? Cualquier intercambio de bienes, prestación de servicios, recursos efectuados por dos o más personas naturales o jurídicas. O sea, todas las empresas, sea que tú vendas un bien o compres un bien, ya es una transacción económica. Sea que le vendas a una persona natural, sea que le vendas a una persona jurídica, ya es una transacción económica. Esa transacción tiene que estar registrada en la compañía, ¿no? Y en este caso, existe una área específica que es el área contable, que es quien registra todas esas transacciones. Entonces, mientras que una empresa entrega bienes, la otra recibe ese bien, ¿no? Y así viceversa se dan todos estos intercambios de transacciones económicas. Entonces, como decimos, punto de partida tenemos la contabilidad, que toda esta información o todas estas transacciones económicas las tiene que registrar. Y los pasos en una contabilidad, porque finalmente las compañías tienen un sistema contable, tiene pasos, ¿no? Los pasos son identificar la transacción, decimos, hacer el registro contable, clasificar ese registro, porque finalmente vamos a ver cómo se registra finalmente una transacción y finalmente dónde se presenta. Resumen, porque finalmente tú presentas todas las transacciones en una cuenta contable, lo vamos a explicar en el programa, y luego comunicas e interpretas la información. Entonces, digamos que la contabilidad, el resumen de la contabilidad son todos esos pasos. Identificas una transacción, haces el registro y finalmente tienes que presentar los estados financieros. Pero para tú identificar, registrar, clasificar, resumir y finalmente comunicar o interpretar la información financiera, tiene que existir reglas de juego, como comentábamos. La contabilidad es el proceso donde finalmente las transacciones cada transacción de la historia de una compañía tiene que registrarse, tiene que estar en sistemas contables y finalmente la empresa a lo largo del tiempo puede hacer comparativos de cómo ha sido su información a lo largo de los años. Ese es el objetivo de la contabilidad. Pero como decíamos, las reglas para hacer estos registros, ya acá en el Perú, se basan bajo una normativa internacional. Estas normativas le llamamos las normas internacionales de información financiera, o más conocidas como las NIF. Las NIF o las IFRS en inglés, ¿ok? Entonces, lo que se ha buscado, en este caso, Perú ya tiene un poco más de 10 años adoptando estas normas, lo que se busca es de que exista un lenguaje universal. Lo que pasaba hace muchos más años era de que un país podría tener unas reglas de juego, otro país podría tener unas reglas de juego para registrar finalmente la contabilidad de sus transacciones económicas, y cuando estas dos compañías de dos países distintos se unían, o de repente una empresa compraba a otra, tenías que hacer reportería para poder cumplir y uniformizar a la otra compañía que de repente tenía otras reglas de juego. Entonces lo que se buscó, y esto ya tiene, como digo, varios años, es de que exista un lenguaje universal. Un lenguaje donde cada compañía tenga la presentación, tenga las reglas de juego, y que el registro, la presentación, la medición que tú hagas a una transacción económica, vas a otro país, presentas la información financiera y ese país también, que tiene que cumplir también con estas normas contables, va a presentar la misma información. Y esto es bastante, digamos, de bastante beneficio para ambas compañías, porque estamos diciendo que dos compañías van a poder leerse en conjunto. O sea, no necesitas tú entender las reglas de juego de otro país, porque el otro país va a tener las propias reglas de juego a nivel contable. Entonces, estas son las NIF, ¿no?
Las NIF son normas de interpretaciones emitidas, en este caso, por un organismo. En este caso son el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Acá está su abreviatura en inglés, el IASB, que es muy conocido ese nombre. Y comprende un compendio de normas. El objetivo tampoco del programa es ver todas las normas, sino aterrizar a las normas que, digamos, son más comunes en las transacciones económicas que puede tener una compañía y poder interpretar esas transacciones. ¿Ok? Entonces acá tenemos las normas internacionales de información financiera y un compendio de otras normas que acompañan a estas normas. Hay otras normas internacionales de contabilidad, interpretaciones que pueden tener estas normas contables. Entonces lo que decimos es, en Perú y todas las compañías, vamos a ver ahora quiénes aplican, quiénes no, presentan estas normas contables. ¿Ok? Entonces, estas normas contables, digamos, el organismo a nivel mundial emite una norma contable y esta norma contable finalmente es aceptada bajo el Consejo Normativo de Contabilidad acá en Perú, que es un organismo que es el que finalmente aprueba las normas que están aprobadas en Perú, pero están directamente relacionadas. O sea, no hay una brecha entre lo que apruebe el Consejo Normativo en Perú y la entidad internacional, que es el que crea estas normas. Antes decíamos de que cuando venía una nueva norma, tomaba un tiempo para que esa norma se adopte en el Perú. Ahora ya el mundo de las NIF están como el mundo como en varios tipos de ramas de otras, digamos, legales, ¿no? Inversiones o el mundo globalizado, hace que también la información financiera también esté globalizada y que las normas internacionales se aprueben automáticamente acá en Perú. ¿Ok? Y este conjunto de normas, las reglas son lo que vamos a ver a detalle en el programa. Por ejemplo, acá solo les muestro las normas contables que hoy en día están vigentes en el mundo, y finalmente todas las empresas que presentan estados financieros tienen que presentar todas estas normas. Por eso les digo, el objetivo del programa no es entender todas las normas contables, sino ver cuáles son las normas, digamos, más comunes o principales que puede tener el día a día una compañía común. Ahí vamos a ver estados financieros de información pública y entender, interpretar esa información. Pero como ven, es un compendio de varias normas, que significa que cada tipo de transacción que tenga una compañía tiene una norma contable. Eso es lo enriquecedor. Les decía que antes de que se adopte la NIF no existía estas reglas contables. Entonces, podía ser que unas compañías podían interpretar a su propio, ¿no? A su propio criterio cómo medir una transacción económica, ¿no? Un préstamo, una compra, una venta, ¿no? Un aporte, una provisión, un litigio. Entonces, existen normas contables, quiero que se queden con ese mensaje, que dependiendo de la transacción que tenga la compañía, en este caso, el tratamiento contable de esa transacción, tienes a la norma contable. Dando un ejemplo súper rápido. La primera norma contable es la presentación de estados financieros, ¿no? La presentación de estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros o los reportes que tú tienes que presentar? Por ejemplo, las empresas que compran activos a largo plazo, por ejemplo, compro una planta, compro unas maquinarias, compro vehículos, existe una norma contable, que por ejemplo en este caso es la NIF 16, propiedad, planta, equipo. Voy a comprar una empresa, por ejemplo. Una compañía va a comprar una empresa, que esto es una norma que se ha vuelto muy común y vamos a dar ciertas pautas en el programa, que es la NIF 3, combinación de negocios. ¿Qué significa? Que una compañía, cuando compra una empresa, tienes que cumplir con ciertas reglas para que finalmente esa empresa pueda mostrarse de forma consolidada en la compañía. ¿Qué significa? Si yo compro una empresa y soy dueño de la empresa, al final yo tengo que presentar estados financieros, digamos, consolidados. Y esa consolidación, existen reglas de juego para ver cómo medir esa empresa en la consolidación. Las reglas de juego están en combinación de negocio. Como les digo, el objetivo del programa no es ver todas estas normas, un poco como digamos que un contador sí debería saber todas las normas en una carrera, pero lo que buscamos en el programa es ver pautas principales de estas normas y luego entender cómo se interpretan en un estado financiero. Ahora, la conveniencia de las NIF, ¿no? Uno diría, ¿por qué las NIF, ¿no? De lo que hemos hablado, son normas que son, bueno, aceptadas en el Perú, ¿no? Y en muchos países. ¿Por qué? Porque te da acceso al mercado internacional de capitales. Si, por ejemplo, una compañía quiere invertir, o tiene una empresa y quiere invertir en una bolsa de valores,
sí, como esa empresa tiene que presentarse frente a inversores públicos que quieren invertir o van a comprar acciones, los estados financieros tienen que estar bajo estas reglas contables. Entonces, si una compañía ya adopta estas normas contables, tienes ese beneficio de que va a ser más fácil que tu compañía ingrese, porque y si no presentas estas normas contables, tienes que hacer todo el proceso para que finalmente las transacciones económicas de la empresa se presenten bajo estas reglas. Entonces, te da el acceso al mercado de capitales, ¿no? Son reportes financieros comparables. Como hemos dicho, una empresa de un giro de negocio en Perú se puede comparar con una empresa del mismo giro de negocio que está en otro país. Y como hay bastante información pública, cuando digo información pública, tenemos información en las bolsas de valores, uno puede buscar estados financieros y finalmente puedes comparar. Yo puedo saber, busco mi negocio, mi tipo de negocio, busco en una bolsa de valores y puedo saber cómo presenta esa empresa los estados financieros. En el caso, ojo, que sea información pública. ¿Ok? Y es importante porque lo que decíamos, ya no existe esta brecha, ¿no? Antes, cuando no existían las NIF, una compañía presentaba estados financieros bajo sus propias reglas, que muchas veces la regla de juego era bajo las reglas tributarias, y cuando querías compararte con otra empresa, tenías diferencias, ¿no? Entonces, ahora lo que se permite este lenguaje universal es de que ambas empresas de distintos países son comparables porque utilizan las mismas reglas de juego. Mejora la calidad de la información, porque ya vamos a ver que la información financiera no solo son números, y eso es lo enriquecedor de un estado financiero. No solo es presentar números, presentar cuál es tu utilidad, cuáles son tus ventas. Esta información importante sí, pero esta información financiera, ¿no?, que son los números, se acompaña con bastantes notas o revelaciones que las mismas normas contables te piden que finalmente se revele. Entonces, es bastante enriquecedor para un inversionista que quiere revisar la información financiera y puede visualizar no solo información cuantitativa, sino tienes estas notas que te detalla el paso a paso toda la información importante. Por ejemplo, las políticas que utiliza la compañía, cuáles son los riesgos financieros que puede tener una compañía, transacciones importantes que quieras revelar, hechos importantes que también se quieran revelar, contingencias, por ejemplo, que puede tener la compañía, información de detalle, de que la misma norma te pide, revelar. Toda esta información es enriquecedora. Por eso dice que mejora la calidad de la información, porque no solo vas a presentar números, vas a presentar información cuantitativa y la información cualitativa. Y ahora, esta información, como hemos dicho, es relevante para muchos usuarios. Usuarios importantes que piden información financiera bajo estas normas contables son los inversionistas, por ejemplo. Un inversionista de otro país va a necesitar que los estados financieros se rijan bajo estas normas contables para interpretar. ¿Por qué? Porque el inversionista también conoce esas normas contables y es más fácil su interpretación si la empresa también adopta estas normas. Prestamistas, eso es bastante importante. Los bancos ahora piden bastante información de las compañías y muchas veces piden información que esté bajo unas reglas contables. Por ejemplo, cuando estas normas en Perú empezaron a adoptarse, también las entidades financieras, sus analistas de riesgos se capacitaron, ¿no? Tuvieron un proceso para finalmente poder entender las reglas, en este caso las NIF, para que cuando una compañía presente información financiera sea de mayor lectura. Entonces, si uno quiere, en este caso, prestarse financiamientos, bueno, el banco va a pedir bastante información de la empresa y una de las informaciones importantes son los estados financieros y siempre va a pedir que los estados financieros estén bajo NIF. Entonces, ayuda también al prestamista para poder entender la información financiera. Y otros tipos de acreedores que también necesitan la información financiera. Por ejemplo, algún proveedor quiere conocer cómo va la empresa y de repente si va a dar créditos, ¿no?, para que luego tú los pagues a futuro, ¿no?, o por una cantidad de crédito te va a pedir información financiera. Entonces, sabe que si la información financiera está bajo estas reglas contables, es más tranquilidad para el proveedor, en este caso el acreedor, que te pueda brindar mayor crédito. Entonces, siempre en el mundo, como digo, de la información financiera, estos grupos de intereses, digamos inversionistas, prestamistas, acreedores, que son terceros de la compañía, necesitan esa información. Ahora, también internamente las compañías la compañía necesita información financiera. Por ejemplo, el accionista de la empresa, la gerencia general, la gerencia financiera, necesitan entender y hacer análisis de estados financieros. Y la información que van a tomar en este caso es la información financiera que esté bajo estas normas contables. Lo interpretan,
no digo que un director o un accionista tiene que ser contador, sino que ya conoce, el mundo de los negocios está cada vez más vigente y muchos directores también se especializan o buscan cursos de NIF para poder entender, porque finalmente, como digo, es tan enriquecedor toda la información financiera que te pide revelar las normas contables, que no solo te vas a los números, sino vas a la parte, como decimos, cualitativa. Ahora vamos a ver un estado financiero. En el Perú, por ejemplo, las empresas obligadas, digamos, esto lo vamos a hablar un poco más a detalle también en el programa, son las compañías que están, bueno, bajo sociedades que están bajo la Ley General de Sociedades. Ese es como que el primer punto, ¿no? Cualquier entidad que esté regulada bajo la Ley General de Sociedades tiene que presentar estados financieros y el marco contable en el Perú son las NIF. Ahora, las empresas que sí están directamente obligadas a presentar información financiera y esta información financiera hasta se presenta de forma trimestral, son las empresas públicas, las empresas que están en el mercado de valores en el Perú. Por ejemplo, una empresa quiere invertir en la Bolsa de Valores de Lima, necesita presentar información financiera anual, trimestral, bajo esta norma contable. Entonces, digamos que las empresas públicas son las primeras obligadas. Pero lo interesante es que también, si yo soy una empresa que no soy pública, también, y si mis ventas, mis total de activos son importantes en la compañía, en el estado financiero, también debo presentar estados financieros. Y acá vamos a hablar, este detalle, unos cambios muy importantes que han tenido las NIF para pymes. Las NIF para pymes es un compendio de normas contables, digamos que tenemos las normas completas y las NIF para pymes. Las NIF para pymes son, digamos, normas contables igual que las NIF, pero de forma más práctica, más resumida, para poder hacer ciertas mediciones en transacciones económicas. Y lo importante, lo que ha habido de bastante, digamos, bastante crecimiento y bastante importancia que le ha dado el Consejo Normativo y el Ministerio de Economía y Finanzas, es de que ya está oficializando que las compañías también pequeñas que tengan ciertos rangos, en este caso nivel de ventas y activos, presenten esta información financiera. Entonces te dice que en base a rangos de UITs, tú también, si en este caso tus reglas de juego de repente no van a ser las NIF completas, pero van a ser estas NIF para pymes. Como les digo, las NIF para pymes es una norma que ya, digamos, las compañías estaban, había una resolución que estaban obligadas desde hace varios años, pero ya está cada vez más, le dan bastante importancia a estas NIF para pymes y ya se han definido ciertos umbrales. Entonces, lo que se busca es de que todas las compañías, si no son NIF completas, busquen estas NIF para pymes. Entonces, importante ver estas diferencias, ver la empresa donde uno trabaja, en qué rango está, y sobre eso finalmente definir cuál es finalmente la norma contable que va a aplicar, ¿no? Ahora, si hablamos de los estados financieros de una empresa, por ejemplo, tenemos acá 4 pasos importantes para finalmente presentar el estado financiero. Y eso lo vamos a ver a detalle en el programa. Uno es el reconocimiento. Tú tienes una transacción y lo primero que tienes que hacer es reconocer esa transacción. ¿Qué digo? La transacción es una transacción de venta. Ok, tengo que identificar si esa venta se tiene que finalmente reconocer porque existe una norma contable que me indica cuáles son las reglas para poder reconocer ese ingreso. Tengo un gasto. Uno diría, el gasto lo tengo que registrar en el momento que lo pago. La respuesta es no, porque el gasto se tiene que presentar en el momento que se incurre en ese gasto. Cuando me prestan el servicio, tengo que reconocer ese gasto. Y viceversa, el ingreso lo reconozco cuando cobro. No, el ingreso lo tengo que reconocer cuando yo presto el servicio, independientemente que todavía no haya cobrado. Entonces, todas estas pautas lo define, finalmente el punto de partida son el reconocimiento de qué elementos yo tengo que reconocer de estados financieros. Y luego yo tengo que medirlos. ¿Qué significa medirlos? Yo tengo que definir cuánto va a ser el importe. Entonces, y acá las normas son bastante, digamos, importantes porque, por ejemplo, si yo tengo un pasivo que tengo que pagar en 3 años, digamos, tengo que pagar 100.000 soles en 3 años, hoy día, esos 100.000 soles no valen. Si yo voy a pagar en 3 años esos 100.000 soles, yo debería, la norma te dice, tú tienes que traer ese pasivo que vas a pagar en 3 años al valor presente, al valor razonable. ¿Cuánto valen esos 100.000 soles que voy a pagar en 3 años al día de hoy? Y esos 100.000 quizás se convierten en 90. Entonces mi pasivo que yo tengo que reconocer hoy en día es 90. ¿Por qué? Por un efecto del valor de dinero en el tiempo. Si yo termino pagando 100, hoy día ¿cuánto vale?
Todas estas reglas o esos tratamientos te definen la medición de estados financieros. Y vamos a ver varios tipos de ejemplos en el programa. Finalmente, cuando yo ya tengo la transacción y el valor, el importe, tengo que presentar, tengo que ver adecuadamente cuál es el tipo de presentación que va a tener esta transacción. Va a ser un activo, vamos a ver que es un activo, va a ser un pasivo, va a ser un ingreso, va a ser un gasto en la compañía y cómo se presenta finalmente en el estado financiero. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y lo importante al final de después de la presentación es la revelación, lo que les dije. No todo en la información financiera es una parte cuantitativa, sino también tienes una parte cualitativa. Lo enriquecedor o donde uno puede entender bastante la información de una compañía es en la parte cualitativa. Y esas son la revelación en las notas a los estados financieros. Entonces, digamos que la reportería financiera se puede resumir en todos estos tipos de reportes. Tenemos un estado de situación financiera. En el programa vamos a detallar que las principales pautas de una composición de un estado de situación financiera, que busca el estado de situación financiera, busca finalmente cuáles son los recursos que tiene la compañía, cuáles son las deudas que tiene la compañía. Todo esto se muestra en el estado de situación financiera. Ahora, no solo voy a buscar cuál es la foto de la compañía, sino cuál es el rendimiento. El rendimiento de la compañía se presenta en el estado de resultados. En un periodo determinado yo voy a determinar cuáles son los ingresos que tiene una compañía, cuáles son los gastos que tiene la compañía, en el año he tenido utilidad o no, ¿no? De repente no he tenido pérdida porque ha habido un hecho coyuntural. Por ejemplo, muchas compañías en la época COVID han tenido pérdidas, se entiende que es por el hecho de la coyuntura, o hoy en día también pueden tener pérdidas, se tiene que sustentar si esas pérdidas luego van a ir recuperándose a lo largo del tiempo, ¿no? Porque si una compañía siempre tiene pérdidas, entonces va a analizar, va a hacer estrategias para que eso luego se convierta en utilidad. Eso me ayuda al estado de resultados. El otro estado integral, vamos a ver en curso, es un compendio del estado de resultados. Luego tenemos el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es un reporte que nos muestra cuáles son los movimientos de ingresos, de entradas y salidas del efectivo de la compañía. Si bien hay que conocer los resultados, también hay que entender cómo se movió el dinero en la compañía. En qué cobré, qué pagué, ¿no? Pagué mi personal, pagué a proveedores, invertí en compra de activos, me presté. Toda esa información del movimiento del flujo efectivo me muestra el estado de flujo efectivo. Y el estado de cambios en el patrimonio, recuerden que finalmente la empresa, finalmente quien la creó, el accionista, también tiene que saber cómo es el movimiento. Hay un reporte que me indica cómo se ha movido el patrimonio de la compañía. Vamos a entender que es un patrimonio. Finalmente el patrimonio es lo que le pertenece a la compañía. Digamos, en términos prácticos, lo que la empresa le debe al accionista. Un accionista invirtió su dinero, ese dinero finalmente es el patrimonio de la compañía. Una compañía, un accionista invirtió, de repente aportó un terreno, ese terreno a nivel cuantitativo, ¿cuánto vale? Es el aporte y va al patrimonio. La compañía tiene resultados, los resultados, las utilidades que tenga la compañía, ¿a quién le pertenece finalmente? Al accionista. Entonces, todo eso, esos movimientos que puede tener un patrimonio, se muestra en una reportería específica. Y finalmente, las notas, ¿no? Como hemos dicho, esta información vamos a ver que es más cuantitativa, pero también tenemos información cualitativa. Entonces, si hacemos un resumen rápido de estos tipos de reportes, tenemos el estado de situación financiera, ¿no? Donde vamos a entender de forma práctica qué es un activo, qué activos finalmente son los recursos que tiene una compañía, qué es un pasivo, cuáles son las deudas que tiene una compañía con terceros, y finalmente qué es el patrimonio. De forma práctica, vamos a dar una lectura de cómo se interpreta este tipo de reportería, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque este reporte me muestra los recursos que tiene la compañía y mis obligaciones. Y vamos a ver cómo es el equilibrio de los recursos que puede tener una compañía, o sea, todo lo que invierte, por ejemplo, en el activo que va a estar mi caja, mis activos fijos, ¿no? Mis maquinarias, mis cuentas por cobrar, mis inversiones, todo va a estar en el activo. En el pasivo van a estar las deudas, ¿no? Los préstamos que tenga, las obligaciones que yo tengo con mis proveedores, las obligaciones que yo tengo que pagar a mis trabajadores, las obligaciones que yo tengo que pagar impuestos, todo se va a presentar en el pasivo. Y el patrimonio finalmente es lo que le pertenece al accionista, ¿no?
¿Y cómo se lee este estado financiero con el estado de resultados, ¿no? En el estado de resultados tenemos los ingresos y los gastos para finalmente definir si el resultado de la compañía, como hemos dicho, va a ser positivo o negativo. En el caso que sea positivo o negativo, mejor dicho, ese resultado, que sea positivo o negativo, ¿a quién le va a pertenecer? Al accionista. Por eso acá hay un vínculo que este resultado finalmente se presenta en el patrimonio. Es un poco lo que vamos a analizar con ejemplos de compañías, cómo es la relación de la lectura entre un estado de situación financiera y un estado de resultados. Luego tenemos el estado de flujo efectivo, lo que les comentaba, el movimiento de las salidas y las entradas de efectivo. Esto finalmente tiene que estar bastante vinculado con un recurso que tiene la compañía, un tipo de activo, que es finalmente la caja o el efectivo. Finalmente yo digo, el saldo que tiene una compañía a una fecha determinada, ¿cómo se movió ese saldo? Por ejemplo, que en una compañía el efectivo sea 200.000 soles. Ok, esa es la foto en ese momento. ¿Cómo llegué a los 200.000 soles? Es un movimiento de entradas y salidas, cobros y pagos que ha tenido la compañía en efectivo. Entonces, acá hay una relación importante que el resultado final que muestra este reporte también se tiene que mostrar acá en el efectivo. Y el estado de cambios en el patrimonio, lo que les decía, es la reportería, finalmente el patrimonio, ¿no?, que le pertenece al accionista, y finalmente cómo se presenta este patrimonio también acá en el estado de situación financiera. Ahora, si vemos acá, en esta presentación, por ejemplo, vamos a ver, así de forma también general, no vamos a hablar norma por norma, que cada cuenta, como ven acá, en la reportería, como les comentaba, cada cuenta contable, que finalmente, o la reportería que tiene, en este caso, el estado de situación financiera, tiene una norma. Entonces, vamos a interpretar, vamos a ver rápidamente cuáles son las normas que le aplica de acuerdo al tipo de rubro que tenga, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, las existencias son todo el inventario que tiene una compañía. Existe una norma contable que determina cómo se tiene que medir esa existencia. Si yo tengo, por ejemplo, las remuneraciones por pagar. Las remuneraciones por pagar son lo que yo le debo a mis trabajadores a una fecha determinada. Existe una norma contable que te define cómo son las pautas para determinar ese tratamiento de ese pasivo, ¿no? Porque puede ser un pasivo a largo plazo. Yo puedo haber acordado con mi trabajador que te voy a pagar en una cantidad de tiempo. Hay por ejemplo, empresas que no se ve muy común acá en Perú, pero en otros países sí, donde finalmente pagan, por ejemplo, cuando ya el trabajador tiene una cantidad de años, ya es una práctica común de las compañías que de repente le pagan un tipo de bono por una cantidad de años. O cuando se va a jubilar también se le paga, aparte de la AFP, se le paga un beneficio. Si existe ese compromiso de la empresa con el trabajador, yo tengo que definir si es altamente probable que se dé ese pago, analizar la norma contable y definir si yo tengo que reconocer una cuenta, en este caso un pasivo. ¿Ok? En el estado de resultados también, digamos, hay por cada tipo de transacción, ¿no? Por cada tipo de cuenta que vamos a ver a detalle, existen normas contables que te definen las pautas, las revelaciones, las mediciones de estos tipos de cuentas. ¿Ok? Y para ver de todo lo que les he comentado, porque siempre, como digo, lo importante, aparte de la parte teórica, digamos, es también, voy a poner un segundo, para que sea más grande, es también interpretar, o sea, ver estado financiero. Muchas veces y un poco la práctica que tenemos acá en la universidad, es ver una parte teórica, discutir un caso, que eso es bastante enriquecedor, y ver información real de las compañías, para que vean que todo lo que se habla en la parte teórica, luego se aplica en la parte también práctica. Entonces, si vemos un reporte, o por ejemplo, es una información pública de una compañía, en este caso Coca-Cola, ven toda la reportería financiera, o es más grande, que presenta este estado financiero. Por ejemplo, bueno, presenta acá un informe del comité de auditoría, una revelación del auditor que presentó esta información, y acá decimos los reportes financieros. Por ejemplo, acá está el estado de situación financiera, resultados, la utilidad, el estado de cambios en el patrimonio, que en este caso le llaman variaciones de capital, flujo efectivo y notas a los estados financieros. Si ven, miren cuántas son las páginas del estado de resultados hasta el flujo efectivo. Está hasta la página 15. A partir de la página 17, para adelante, son todas las notas a los estados financieros. Y si vemos,
¿Cuántas páginas tiene este estado financiero? Tiene 117 páginas. Solo para que vean que, digamos, las notas están desde la página 17 hasta la página 117. Entonces uno diría, tanta información existe, sí, porque eso, como le dije, es la información enriquecedora que puede tener una información financiera, ¿no? Y si vemos acá, un poco para ver qué información tiene la compañía, ¿no? Vamos a ver información, como digo, de estados financieros. Por ejemplo, esta empresa presenta acá su estado de situación financiera, la reportería de los activos, ¿no? Los pasivos, y cada uno, como les digo, cada tratamiento, cada registro, cada medición de cada uno de estas partidas tiene una norma contable. Las normas contables, ¿cuáles son? Las NIF. Entonces, la regla de juego para presentar esta forma y esa medición, ¿no? Esa presentación, es en base a las NIF, ¿no? Entonces, esta empresa está regida bajo la NIF. Presentamos el total de activos, los pasivos, el capital que puede tener la compañía y, por ejemplo, acá los resultados también. Y toda la información, como les digo, si bien es información, digamos, numérica, se acompaña, si ven acá, de notas. Estas notas son finalmente la lectura que uno puede tener. Lo que buscamos tampoco no es, vamos a ver todas las notas que no, sino ver de las principales normas, las principales transacciones que puede tener la compañía, vamos a ver cómo revela esta información y vamos a discutir por qué lo revela así, qué te dice la norma, de forma práctica. Lo que busquemos es ver un estado financiero público, interpretarlo y también discutir por qué lo presenta así, ¿no? Entonces, esta es información, como les digo, numérica. Y si vamos más adelante, acá está la variación capital, el estado de flujo efectivo, ¿no? Como hemos dicho acá, un poco la forma, la letra lo hace, en este caso la compañía, por el tipo de marca que tiene, ¿ok? Y luego decimos acá, miren, las notas a los estados financieros. Notas a los estados financieros. ¿Qué te va a mostrar? La actividad de la compañía, en este caso es una holding, ¿no? En este caso es Coca-Cola de México, toda la información de sus subsidiarias, las compañías que tienen, y miren todo lo enriquecedor. Acá te va a mostrar las políticas contables, cuál es la base de información que presenta la compañía, por ejemplo, solo para que entiendan, cuáles son los estados financieros, se rigen bajo qué reglas, cuáles son las reglas de juego, acá te dice, las normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Las bases de medición y toda la información cualitativa. Miren que, como le hemos dicho, de la página 17 hasta la página 117 es toda la información cualitativa, bueno, acompañada también cualitativa con cierta información de números, pero es bastante enriquecedor. O sea, con esto uno puede ya conocer bastante la compañía. Un inversor puede darse pautas para poder analizar si invierte la compañía. Por ejemplo, si ustedes van a invertir en bolsa, quieren conocer la compañía, reviso sus últimos estados financieros, interpreto esa información, hago cualquier análisis y lo importante es que conozca por qué se está presentando así. Si una compañía ha presentado 117 páginas es porque las normas contables en este caso le ha pedido, en este caso ha revisado cada información y qué es lo que la norma contable finalmente te pide revelar, ¿no? En este caso pide, por ejemplo, las políticas contables. Y si vemos más abajo, ya hay una explicación de información ya más cuantitativa. Por ejemplo, sus cuentas por cobrar. ¿Cómo se miden las cuentas por cobrar de la compañía? Acá es una explicación. ¿Cómo son los rangos de vencimiento de las cuentas por cobrar? Entonces, es bastante información, y como digo, es información pública que se puede presentar. Por ejemplo, inventarios. ¿Cómo se presentan los inventarios? Productos terminados, materia prima, todo, ¿no? Entonces, ahora, decimos, ¿toda esta información lo arma un equipo contable? No, es un conjunto de información de todas las áreas que brindan este input para que finalmente el especialista contable y financiero de la compañía prepare esta información. Ahora, como les digo, acá en Perú, muchas compañías ya adoptan las NIF, también se pueden bajar bastante información de la Bolsa de Valores, de la Superintendencia de Mercado de Valores, y también hay compañías que de repente no hacen una preparación de NIF y están en este proceso. Como hemos dicho, es el lenguaje universal, ¿no? Las NIF, como decimos, no, ya en Perú, ya tenemos bastantes años que se adoptan las normas. Ahora se están buscando también adoptar las NIF, por ejemplo, para el sector público. Hay bastante apoyo, en este caso, para que finalmente todas las compañías tengan una propia... Una regla contable que sea universal. Por ejemplo, solo para terminar esa parte, las empresas privadas se rigen en este caso bajo las NIF
Y las empresas públicas también tienen unas NIF que son para empresas públicas y ya están siendo obligadas las compañías públicas, en este caso, a presentar su información financiera bajo estas reglas. Que si uno analiza a detalle, las normas, en este caso NIF del sector público, son muy similares a las NIF. Tienen ciertos cambios por los tipos de actividad que puede tener una empresa del sector público, pero finalmente se busca lo mismo, que se presente información cuantitativa y la información cualitativa. ¿Ok? Bueno, esto era lo que un poco quería comentarles. Importancia, como hemos dicho, es uno de los módulos que vamos a ver en el programa, que es el módulo de contabilidad financiera. Va a haber también una charla donde se va a detallar la aplicación de los otros módulos. Y lo importante es de que, como hemos dicho, no se busca que uno sea un contador, que sea un especialista. Finalmente, este curso está especializado tanto para contadores, no contadores o no especialistas financieros, sino un conocedor, alguien que tiene su empresa y que quiera conocer, en este caso, en el módulo 2, en este caso, yo formo parte de los profesores que enseñan este módulo, interpretemos, o sea, conozcamos un poco el mundo de estas normas contables a más detalle, y otros módulos se van a conectar con esta información de las NIF, porque van a haber herramientas de información que se van a ver en otros módulos, donde finalmente es una información muy importante que se va a utilizar, en este caso, para la información financiera. O sea, la información financiera no solo son números, sino hay bastante proyección, como les dije, el pasivo que yo tengo que reconocer a valor presente, es una información que me brinda el área financiera, proyecciones de ver si existe un deterioro en un activo, la información de los flujos que puede tener un tipo de negocio. Entonces, por eso les digo que hay bastante conexión de los módulos que se van a ver durante el curso con este módulo 2 que hace referencia específicamente a la información contable y las reglas de juego, que en este caso son las NIF, ¿no? Listo. Hemos terminado en... Perfecto, profesor. Antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a pasar una brevísima encuesta por el chat. Partiendo de que las finanzas es parte de la economía y teniendo en cuenta que el punto de partida de la contabilidad es el reconocimiento de los hechos económicos para luego obtener la información financiera, ¿cómo transformamos los hechos económicos y obtenemos esa información financiera? ¿O realmente son hechos financieros solo cuando la empresa cobra y paga? Claro, Martín ha dicho algo importante, ¿no? Antes uno podría decir, yo reconozco la información cuando cobro o pago, ¿no? Lo que buscan las NIF es de que tú no reconozcas la información cuando cobro y pago. Si bien hay una reportería que son el estado de flujo de efectivo que sí busca presentar la información bajo el momento que cobro o pago, muestro este reporte que es el flujo efectivo, pero la NIF lo que buscan es la transacción si se ha dado. Hoy día yo tengo que evaluar cómo puedo medir esa información, independientemente que el pago lo haga. Si le doy un ejemplo, esto es muy común en las provisiones o en las contingencias o en litigios que pueda tener una compañía, ¿no? Por ejemplo, la norma te dice, ¿se dio el hecho? Sí. Ok, hay una obligación. Es una obligación presente, te dice la norma. ¿Por qué? O es una obligación futura. O sea, cuando digo obligación presente, ya se dio la obligación. Por ejemplo, una compañía tuvo una demanda por, de repente, rompió unas pistas y lo demandaron, por ejemplo. O tuvo un daño medioambiental y lo demandaron. Entonces, el hecho ya se dio. Ahora, el pago todavía no se ha dado. Digamos, el hecho se dio, sí, que es en este caso la demanda, o mejor dicho, el daño que ha hecho, ¿no? El daño a un tercero, digamos. Ahora, ¿qué te dice la norma, no? Se va avanzando, te dice, se tiene que medir esa información solo en el caso que sea probable que se desprenda la compañía de flujos futuros. ¿Qué significa? Si en la práctica la compañía, estos hechos son altamente probables que no terminen un desembolso, bueno, tengo que evaluar si tengo que reconocer el pasivo. Ojo, el pasivo, el pago puede tomar un litigio 5 años, pero yo ya tengo que reconocer hoy en día ese pasivo. Entonces, lo que decimos, la transacción económica, digamos, del flujo, se va a dar en 5 años, pero existe una norma contable que te dice,
tienes que hacer un análisis para finalmente confirmar si esa transacción ya tengo una obligación en este momento, independientemente que el pago sea futuro, como les dije. Entonces, tengo que hacer, en este caso hay una norma contable que te define cómo tú poder evaluar si finalmente va a ser altamente probable que ese flujo, ese pago se va a dar. Y esto depende mucho de la práctica a futuro que haya tenido la compañía, ¿no? Entonces, respondiendo a Martín, no todo siempre, en este caso las NIF se basan en el cobro y en el pago, sino que tienes que relacionar la transacción económica. Y un punto importante, la contabilidad se rige por una transacción que ya se ejecutó, o sea, mejor dicho, yo compré hoy día, por ejemplo, un activo, ¿ok? No estoy diciendo que el activo lo voy a comprar en 6 meses, la compra ya la di. Entonces, la contabilidad te dice, registra esa compra hoy. Ahora, tienes que analizar si tú ya tienes el control de esa compra. A lo que voy es, si la compra todavía, ya se dio la compra, pero por algún motivo yo todavía no tengo el control de ese activo, por ejemplo, puede haber sido que hice el acuerdo, pero físicamente todavía el activo no está en mi almacén. Entonces se tiene que hacer el análisis si los riesgos y beneficios se han transferido a la compañía. Y finalmente lo registro, independientemente que el acuerdo de pago sea en 6 meses o en tantos meses. Entonces, ya registro la transacción. Importante en la contabilidad que se dé un hecho para que finalmente yo analice si ya tengo las condiciones bajo la norma contable de registrarlo o todavía no se cumple con, en este caso, con la medición de la compañía, el reconocimiento para finalmente reconocer. Entonces, como les digo, hay un análisis que hay que hacer, pero siempre el punto de partida va a ser que hay una transacción, un hecho que se ha dado que hace que finalmente analice si yo tengo que registrar, en este caso, o medir esa transacción económica. Perfecto. Ya las dos últimas preguntas, profesor. Dice, una consulta, señor Humberto nos pregunta, dice, en una empresa constructora, al momento de aplicar los 5 pasos de la SNIF 15 en épocas de pandemia, ¿tendría que hacer alguna modificación o no alguna modificación a sus contratos? Muchas gracias. Uh-huh. Importante, vamos a ver casos, ¿no?, de las compañías. Esta NIF 15, un poco para los que no conocen un poco la parte contable a detalle, los participantes, la NIF 15 es la norma de reconocimiento de ingresos, ¿no? Y como dice Humberto, es una constructora tiene que reconocer el ingreso en base a lo que te dice la NIF 15. Hay pasos que hay que cumplir para finalmente reconocer. Y esta norma contable NIF 15, como ya puso el tema Humberto, tiene pocos, o sea, esta norma fue obligatoria acá en Perú y a nivel mundial a partir del 2018. O sea, es una norma, digamos, relativamente nueva, ¿no? Antes se preparaba bajo otras reglas de juego, otra norma contable que era el 2018. Entonces, esta norma te da pasos, ¿no? Lo que dice Humberto es de que de repente por época de pandemia, la constructora de repente ya, el paso 1, un poco para dar el ejemplo y de repente no hablar de todos los pasos, el paso 1 te dice, yo tengo que reconocer el ingreso si es altamente probable que finalmente yo voy a recibir un recurso que finalmente es el efectivo, digamos así. Si por época de pandemia, digamos, yo hice el servicio, pero no existe una incertidumbre que voy a recuperar ese servicio a través, o sea, mejor dicho, voy a recibir un dinero producto de ese servicio, lo que la NIF 15 te dice, el paso 1 no estás cumpliendo. Por ejemplo, dando un ejemplo rápido, el paso 1 es solo esa parte y el paso 5 luego recién te dice cómo tú tienes que medir ese ingreso. Pero punto de partida que siempre decimos, el paso 1, si tú no puedes reconocer, tú tienes una incertidumbre que el cobro se va a realizar, tú no reconoces el ingreso. Y así directamente, el ingreso no se reconoce, la cuenta por cobrar no se reconoce ni el ingreso. Entonces, lo que ha pasado a muchas compañías en época de pandemia, que han tenido caída de contratos, yo construía y el contrato se caía y de repente ya no me pagaban. Entonces, yo, aunque construya, no podía reconocer el ingreso porque existía la incertidumbre del cobro. Entonces, respondiendo un poco a lo de Humberto, tendría que evaluar, ¿sí?, si hace una modificación a su contrato diciendo, independientemente que construya, sí hago mi análisis más legal y finalmente que la otra parte sí me pague en base a lo construido.
Si no está claro y existe la incertidumbre, no lo tendría que reconocer. Entonces sí, podría hacer casos de modificar contratos para que finalmente yo pueda reconocer ese ingreso. Perfecto. Y la última pregunta. ¿La aplicación para la norma de alquileres de predios se debe hacer desde que se inicia el contrato o necesariamente al inicio del siguiente ejercicio? Importante, o sea, alquiler de predio, entiendo alquiler de inmuebles, ¿no? O sea, eso es una norma contable que te dice que tú, el alquiler, en este caso si eres arrendatario, recuerda que hay una empresa que es arrendatario y una empresa que es arrendador. Normalmente tú tienes que reconocer ese arrendamiento, porque la norma contable te dice que ahora tú tienes que reconocer el derecho por el alquiler y la deuda que vas a tener por el arrendamiento si son 3 años, y normalmente lo tienes que reconocer en el momento que tú estás obligado a reconocer ese contrato. Hoy, 27 de julio, firmo un contrato y desde hoy yo tengo el derecho a usar el predio. El contrato me dice, o sea, importante que el contrato esté amarrado a la fecha del uso. Y normalmente la práctica te dice que el contrato, en el momento que se firma, yo ya tengo el derecho a usar ese predio. Entonces, digamos, no tengo que esperar hasta el siguiente ejercicio, 2023, para reconocerlo, sino ahí sí tengo que analizar el contrato, reconocer la obligación, reconocer el derecho de uso, en el caso que el contrato ya me indique que a partir de esa firma yo tengo ya el derecho a usar el predio. Entonces la respuesta sería, en el momento que se inicia el contrato, si todas las pautas, las cláusulas te indican que también yo tengo el derecho a usarlo. Muy bien, profesor. Hay una pregunta súper rápida nada más. Sí, Sí. de manera rápida. Dice, la presentación de los estados financieros, en especial el estado de flujo de efectivo, ¿cuál es el método más usado para la presentación de los documentos contables? ¿Método directo o indirecto? ¿Y por qué? Sí, ambos son permitidos. Entonces, digamos, como dice, el más usado, o mejor dicho, el que te puede dar una mayor lectura a un inversor, acuérdense que siempre las NIF lo que buscan es de que un tercero que no conozca la empresa pueda conocer a través de las NIF a la compañía, no información, la información pública que uno puede tener son los estados financieros. De hecho que la norma, en este caso, que prepara este flujo efectivo, te da esos dos métodos. El más usado, digamos, o el que me genera una mayor lectura sería el método directo. El método directo lo que te dice es, yo muestro los cobros operativos, yo muestro los pagos a mis proveedores, yo muestro mis pagos de impuestos, y digamos, es una información más de mayor análisis que el método indirecto. ¿Por qué? Porque este método directo, como hemos dicho, te va a mostrar los cobros, los pagos. En cambio, el método indirecto te va a mostrar variaciones que van a tener las cuentas contables. Entonces, de la experiencia que tengo, los inversores, o sea, igual la compañía, ahí es importante también ver que la norma contable te permite, en este caso, te da opción de cualquiera de los dos métodos, pero digamos, si uno quiere mostrarse de forma adecuada, mejor dicho, de forma más transparente, digamos, y mostrar cuáles son los cobros, los pagos que tengo, el método directo, digamos que es el más razonable o de mayor interpretación para un tercero, en este caso un inversor. Pero, ojo, ponemos una nota, no quita que también pueda presentar el método indirecto, porque la norma me permite ambos métodos. Perfecto. Con eso sería todo, profesor. Agradecerle por su participación esta noche, por la conferencia que nos ha dado y la información que nos ha proveído, y agradecerle también a todos los asistentes por su tiempo y hacerles recordar que vamos a enviar la información el día de mañana sobre nuestro programa. Muy bien, profesor Sergio, muchísimas gracias. Listo, igual, gracias a todos los participantes y que todos se encuentren muy bien. Cuídense, ya nos vemos.